Hoy vamos a hablar de la fisiología, de la histofisiología del músculo liso, que va a completar los temas de la UP1 que nos quedaban. Habíamos visto el músculo esquelético, nos falta el músculo liso. Así que vamos a ver un PowerPoint que les preparé sobre este tema, y que es el siguiente. Veamos. Vamos a hablar del músculo liso, su histofisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos primero a la histología. Con respecto a su organización estructural, este presenta miofilas pequeñas, 2 a 5 micras de diámetro y 20 a 500 micras de longitud. Es 30 veces más pequeño que el músculo esquelético, que suele tener miofibras que pueden medir, qué sé yo, de longitud, centímetros. Y este como máximo unas 500 micras. Algo tiene células fusiformes, sin estrías y con un único núcleo central. Esto lo vimos en la clase de histología del músculo en general. Almet, esto es lo destacable, lo diferente. Presenta cuerpos densos, que están unidos a la membrana o al citoplasma por filamentos intermedios, que están formados por varias proteínas, y además se interconectan entre sí por puentes proteicos. Bueno, la morfología era, mostraba, el músculo liso muestra una imagen compacta, no muestra estrías, muestra un aspecto alargado, que si lo pasaba a mayor aumento se ve bien que son células fusiformes, a veces al MOS también se ven, si lo pasaba al MET, si no, si lo ven para verlo al MO, y ver el aspecto fusiforme hay que pasarlo a mayor aumento del MO, a 40X, 45X por lo menos. Bueno, lo que vemos en el MO, acá sí se ve, en este esquemita, el aspecto fusiforme. Si yo saco una célula, veo que tiene forma de uso, núcleo único y central, y no tiene estrías. Esa es la fibra del músculo liso. Lo veo al MET, me llaman la atención unos cuerpos densos que se pegan a la membrana, que los veo adentro también, ¿sí? Esos cuerpos densos, como dice acá, son evidentes, acá se los marca con las flechas, y aparte el músculo liso tiene uniones de hendidura, o sea, las gap junction, que son estas, los nexos, que sirven para la comunicación eléctrico-metabólica. El músculo liso funciona, o al menos ciertos tipos de músculo liso, como si se tratase de un sincicio. O sea, no es un sincicio como el músculo esquelético, que es un sincicio morfológico, o sea, una célula multinucleada. Esta sería en todo caso un sincicio funcional, porque actuaría como tal, ¿sí? Bueno, tiene un retículo sarcoplásmico que no está tan desarrollado como en el músculo esquelético, y vesículas de pinocitosis o cavéolas, que serían los responsables, serían el equivalente en el músculo liso al túbulo T del músculo esquelético. Entonces, cuerpos densos, uniones nexo, cavéolas, un REL no tan desarrollado. Bien. Cuando yo lo miro, esto es un esquema, ¿no? Obviamente. Al MET también voy a ver que los cuerpos densos de los cuerpos densos, emergen filamentos que se unen a otros cuerpos densos, formando una red que rodea toda la célula con el núcleo en el medio de esa red. Esto es importante porque cuando el músculo se contraiga, lo que hace es, por ejemplo, este filamento que está entre acá y acá, al contraerse queda más cortito, ¿sí? Este filamento entre acá y acá, entre este cuerpo denso y este cuerpo denso, al contraerse queda más cortito. Lo mismo lo mismo este. Y entonces es como que la célula está dentro de una red que se contrae y comprime a toda la célula, y la comprime en toda dirección. Entonces la eficacia del acortamiento que esto conlleva es hasta de un 80%. La eficacia del acortamiento del músculo esquelético llega a un 30%. O sea que el músculo liso se puede contraer más. Bueno, los cuerpos densos, y yo lo amplío, esta es la estructura que sería la equivalente del sarcómero del músculo estriado esquelético. Los cuerpos densos serían equivalentes a las líneas Z, emergen de ellos los miofilamentos finos, y entre los miofilamentos finos hay miofilamentos gruesos. Pero la estructura del miofilamento fino y la estructura del miofilamento grueso son muy diferentes, con lo cual la contracción va a ser diferente. Chicos, una cosa que yo digo siempre es esto: el músculo liso es como si fuese otro tejido, que lo único que comparte con el esquelético es que se contrae. Pero, a ver, nosotros tenemos 4 tejidos fundamentales, que son el epitelial, el nervioso, el conectivo y el muscular. Y el músculo se lo divide en estriado esquelético, estriado cardíaco y liso, o si querés, estriado y liso. Bueno, el liso tiene distinto origen embriológico que el estriado, distinta constitución histológica al MO, distinta constitución histológica al MET, distinta composición química, ahora lo van a ver, y distinto es el mecanismo de contracción. Tiene potenciales de membrana completamente distintos a los del músculo esquelético,
mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción diferente al músculo esquelético, tiene un trabajo mecánico, una contracción diferente a la del músculo esquelético con distintos parámetros mecánicos, y tiene una distinta regulación, porque este se puede regular tanto por estímulos mecánicos, como por estímulos nerviosos, como por estímulos humorales. Entonces, es como otro tejido, es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, acá nos analizamos al MOI y al MEC. Fíjense, por ejemplo, desde el punto de vista químico. Los cuerpos densos equivalen a las líneas Z del músculo esquelético, como dijimos hace un rato, y se conectan también a los cuerpos densos de los miocitos vecinos, permitiendo la difusión del trabajo mecánico. Presenta una proteína que se llama alfa-actinina, que es ahora similar a lo que veíamos en la línea Z. Los filamentos finos presentan actina y troponina, como en el músculo esquelético, pero no tienen, presentan actina y tropomiosina, pero no tienen troponina. Con lo cual, ese mecanismo que nosotros veíamos para el músculo esquelético, donde el calcio se unía a la troponina C, se descubrían los sitios activos de actina, acá no sirve, ¿sí? Porque directamente no tengo troponina. Bueno, se unen a los cuerpos densos, lo vimos antes, y además presentan unas proteínas como el caldesmón y la calponina. Son regulatorias. Entre los filamentos de actina se encuentran los filamentos gruesos de miosina 2, pero estos tienen puentes cruzados de polaridad lateral. Son distintos, que son el músculo esquelético eran bipolares, ahora lo van a ver. Pero estos se llaman polaridad lateral, lo que tienen los miofilamentos de actina del músculo liso. Son diferentes a los del esqueleto. Bueno, miren. En el cuerpo denso se anclan los filamentos intermedios, que son de desmina, de vimentina, los filamentos finos, que son de actina, troponina, caldesmón y calponina, y entre los miofilamentos finos están los gruesos. Tenemos una esquemita que muestra las tres cosas, ahora las vamos a ampliar. Acá tengo los gruesos. Este sería el grueso del sarcómero de un músculo estriado esquelético, ¿ven? Son bipolares, tienen los puentes transversos de un lado y del otro, como invertidos, ¿sí? Pero están de un lado y del otro del miofilamento y traccionan en ambos casos hacia el centro. Miren esto, este es el filamento grueso de un músculo liso con polaridad lateral. De un lado tienen las cabezas, los puentes cruzados de miosina, las cabezas de miosina, que pueden realizar los puentes cruzados con actina, que desplazarían un miofilamento fino hacia el centro, hacia el lado derecho, hablamos del centro del sarcómero. Y acá tengo uno que desplazaría en el mismo filamento grueso los puentes cruzados al establecerse con con actina del miofilamento fino, desplazarían el miofilamento fino, pero hacia la izquierda. Entonces, esta es la polaridad lateral que expresan estos miofilamentos. Son completamente distintos, al menos en su organización. Químicamente son iguales. Esto es miosina 2 y esto es miosina 2. Si yo te saco la miosina, la vemos igual que la veíamos en el músculo esquelético. Pero son diferentes, es diferente la forma en la que se organizan, ¿sí? Este es un filamento grueso bipolar, músculo esquelético, este es un filamento grueso con polaridad lateral, músculo liso. Vamos al fino. Los finos tienen actina, tropomiosina, caldesmona y calponina o caldesmón y calponina. ¿Ven? Acá tengo el grueso y acá tengo dos finos. Entonces, este fino es desplazado hacia arriba, este fino es desplazado hacia abajo en este esquema. ¿Entienden? Entonces, esa es la polaridad lateral del grueso. Y acá finalmente tenemos todos juntos. Ahí tenemos nuevamente, pero ampliado eso del cuerpo denso. Este es un cuerpo denso en el medio de la célula que se une, digamos, un miofilamento fino se une a este cuerpo denso, que se une a su vez a este otro miofilamento fino. Con lo cual, acá tengo este miofilamento fino a través de esta miosina, unida a este miofilamento fino que se une a otro cuerpo denso que acá pareciera que está en la membrana. Entonces, cuando se produzca la polaridad lateral, y este miofilamento fino se ha desplazado para acá, y este miofilamento fino para arriba, todo esto, que sería el equivalente a una miofibrilla del fino, se acortaría. Y este pedazo de membrana se acercaría al centro, o a este lugar central, donde se encuentra este este cuerpo denso. ¿Entienden? Y lo mismo pasa en todas las estructuras que vinculan los miofilamentos entre sí, y los cuerpos densos entre sí. Lo que lograría que la eficacia del acortamiento en el músculo liso sea mayor que la del músculo estriado esquelético. Bueno, ¿cómo se clasifica el músculo liso? Dos tipos. El multiunitario, como el pilorector, los músculos intrínsecos oculares de la pupila, o sea, del iris y el ciliar.
y el unitario, como el vascular, como el visceral, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el músculo liso uterino. ¿Cómo es el multiunitario? Presenta fibras independientes, cada una de ellas rodeada por un endomisio y la membrana basal, con contracción independiente, controlada por señales nerviosas, rara vez se contraen espontáneamente, y tenemos como ejemplo al músculo piloerector, al músculo del iris, al músculo ciliar. Esto es así. Si yo tomo del ojo, por ejemplo, del músculo ciliar, un pedacito, yo voy a ver que las miofibras, que son estas, son independientes. Acá viene la inervación, vamos a ver, el sistema nervioso autónomo que inerva el músculo liso, en este caso se introduce entre las miofibras, se dilata formando varicosidades, cada una de las varicosidades es como una terminal sináptica que contiene vesículas de acetilcolina, si es el sistema nervioso autónomo parasimpático, o de catecolamina si es simpático, y hay uniones de contacto, no son placas motoras, pero uniones de contacto con cada una de las miofibras. Entonces, yo, para contraer este pedazo de músculo, yo tengo que contraer individualmente a esta, estimular individualmente a esta, a esta, a esta y a esta. No se unen mediante nexos y no se contraen simultáneamente. En cambio, el músculo liso unitario presenta cientos a miles de fibras en contracción simultánea, porque las membranas están funcionadas por nexos, no tienen domisio. Funciona como un sincicio, se lo llama músculo liso funcional o sincicio funcional. El control puede ser nervioso, mecánico y humoral, y como ejemplo tenemos el músculo liso vascular, el visceral y el uterino. Acá la cosa es así. Tomamos, por ejemplo, el músculo liso del aparato digestivo, forma capas de células, ¿no? Donde las células están unidas entre sí mediante nexos, todas unidas. En la inervación, si es, por ejemplo, el músculo liso del estómago, puede venir del plexo, que está entre ambas capas de la capa circular interna y la longitudinal externa del músculo, plexo de Meissner y Haberbach, o sea que la onda de estimulación va a ir de adentro para afuera. Si fuese la pared de un vaso sanguíneo, esto mismo que vemos acá estaría de este lado, en la adventicia, y la estimulación iría de afuera para adentro. Sea cual fuera el caso, lo que pasa es que el sistema nervioso autónomo descarga las vesículas con acetilcolina, por ejemplo, o con el neurotransmisor que sea, en una de las capas, en una capa externa o interna del músculo liso. Estimula la primer barrera de células y después, una vez que estas células se estimularon, a través de las uniones nexo se van estimulando todas las demás. Y se termina contrayendo todo junto. Acá lo que vemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 células, ¿no? En este corte. Entonces, estas son 9 células uninucleadas, pero que se contraen como si fueran una sola célula con 9 núcleos. Entonces funcionan como un sincicio sin serlo. Se considera un sincicio funcional. Vamos a la parte fisiológica. Tenemos un trabajo, es un transductor, eléctrico, mecánico, eléctrico, químico, mecánico. El trabajo eléctrico requiere de la inervación. Esta inervación se da así. No hay placas motoras con el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático no inerva el liso, inerva al músculo esteroesquelético. Las fibras del autónomo se ramifican sobre la célula muscular. Las terminaciones forman uniones difusas que poseen dilataciones o varicosidades. En esas varicosidades, el neurotransmisor segregado puede ser acetilcolina o catecolaminas, que a diferencia de lo que vimos en sexualidad para la erección y eyaculación, acá son antagónicos. Acá sí son antagónicos, no son complementarias. Si una de las dos estimula la contracción, por lo general la otra estimula la relajación, viceversa. Bueno, en el músculo liso multiunitario, las varicosidades forman uniones de contacto con cada fibra, lo que vimos arriba. En el músculo liso unitario, las varicosidades descargan sus neurotransmisores y estimulan a varias fibras del músculo liso en las capas superficiales. Luego, por nexo, el estímulo se profundiza hacia las profundas. Lo que vimos antes. Entonces acá tenemos el músculo liso visceral y el multiunitario, mismo esquema de antes, pero juntos los dos para que los vean. Esto probablemente sea un músculo liso vascular. ¿Por qué? Porque está del lado de la capa externa, la capa convexa, ¿sí? En el otro esquema lo veíamos del lado interno, porque era el músculo liso uterino, visceral. Bueno, pero en ambos casos es igual. Se descarga el neurotransmisor en la última capa y a partir de los nexos, a través de los nexos, el estímulo se difunde hacia las capas internas o hacia las capas del otro lado. En cambio acá se establecen uniones de contacto que no son placas motoras con cada una de las células.
Bueno, esto genera potenciales. Los potenciales de membrana del liso son distintos a los del esquelético. El músculo liso unitario tiene potenciales de acción muscular de 3 tipos. En espiga o en punta, esto se genera en la mayoría de los músculos lisos por estímulos nerviosos, hormonales o mecánicos, por ejemplo, el músculo liso vascular. En meseta o plató, parecido al del corazón, esto se genera en ciertos músculos lisos que se contraen en forma sostenida, porque al presentar una meseta, la duración de la contracción es más amplia. Lo vamos a encontrar en el músculo liso uterino, en el del uréter y en el de algunos vasos. Finalmente tenemos los potenciales de ondas lentas, o potenciales marcapasos, que lo vimos en nutrición el año pasado, que son ondas de despolarización automática en ciertas células, como por ejemplo las intersticiales de Cajal del estómago, que si alcanzan el umbral, desencadenan 1 o 2 potenciales de acción. Bueno, esto lo vemos en el músculo liso gastrointestinal, cuando se formaba el ritmo eléctrico básico, que terminaba desencadenando el complejo migratorio motor en ayunas. Entonces, estos son así. Este es un típico potencial en espiga. Parece al del músculo esquelético, solo que dura un poquito más. O parece al potencial de acción neuronal. Pero la clave es la duración siempre. Primero, lo que vamos a aclarar es que el potencial de transmembrana en reposo del músculo liso está alrededor de los menos 60 milivoltios. Más alto que el músculo esquelético, que está en menos 90, menos 80. El umbral está en menos 40, similar. La amplitud es menor. El músculo esquelético iba de menos 80 a más 60. Tenía 140 de amplitud. Este va de menos 60 a 0, o sea, tiene 60 milivoltios de amplitud. Pero tiene más duración. El esquelético tiene una duración de 3 a 5 milisegundos, y como ven, tiene una duración de 20 a 30 milisegundos. Este dura mucho más, porque dura 0,3 segundos, es decir, 300 milisegundos. ¿Por qué? Porque tiene la meseta. Tiene la despolarización, una repolarización inicial, una meseta o plató, y después la repolarización final. Muy parecido a lo que vamos a ver con el músculo cardíaco. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en los marcapasos uterinos. Y la meseta durará más, cuanto más cerca, ¿te acuerdas del triple gradiente descendente? Era, digamos, más alta la meseta, cuanto más cerca de los marcapasos uterinos se encontraba la célula. Iba disminuyendo la duración. Bueno, y estos son los del estómago, que lo vimos también el año pasado. Estas son las ondas lentas. Acá estaría el umbral. Si la onda lenta no alcanza el umbral, es una simple onda de despolarización por bombeo activo de sodio, que generaba el ritmo eléctrico básico. Cuando alcanza el umbral, desencadena 2 o 3 espigas, y estas espigas, que serían básicamente estos potenciales sumados a estos, formarían todo un complejo eléctrico que terminaría desencadenando un fenómeno mecánico que es el complejo migratorio motor. Entonces, en espiga, en meseta, ondas lentas. Son los 3 patrones de potenciales de acción muscular que vemos en el músculo liso. En cambio, el multiunitario no genera potencial de acción, sino que es el único músculo que se despolariza por potenciales locales electrotónicos. Recuerden que la diferencia entre un potencial de acción y un electrotónico era que el electrotónico no tenía umbral. El electrotónico tiene una amplitud que depende de una intensidad que depende de la amplitud del estímulo, que tiene fenómenos de suma espacial y temporal, que se agota en tiempo y espacio. ¿Está? En cambio, el de acción es con umbral. Es un fenómeno de tipo todo o nada y propagada. Todo o nada, porque si no alcanzo el umbral, nada. Si alcanzo el umbral, todo. Y es propagada, no se agota en tiempo y espacio y no tiene fenómeno de suma. O sea, este es completamente diferente. Bueno, estos potenciales siempre ocurren por estímulos nerviosos. En el ojo no hay estímulo mecánico o estímulo humoral. Sí o sí, tiene que haber un estímulo nervioso, simpático, parasimpático, para que el músculo se contraiga. Bueno, las bases iónicas de los potenciales del músculo liso son las siguientes. La despolarización y los potenciales de acción muscular son más lentos que los neuronales porque son causados por apertura de canales de calcio, no de sodio. ¿Estamos? Por eso también es más rápido que el del músculo estriado esquelético, que era por sodio. En el nervioso y en el esquelético es por sodio, y en el cardíaco por sodio. En cambio acá, la despolarización se produce por ingreso de calcio. Los canales de calcio son más lentos que los canales de sodio. Bueno, vamos a ver más que nada con cardíaco. Se llaman canales lentos de calcio-sodio. Entra también sodio, pero junto con él entra calcio. Entonces, la despolarización tiene una pendiente menor. Es más lento el potencial. Bueno, y el automatismo del músculo liso gastrointestinal
las ondas lentas, son causadas, estas sí por sodio, pero por bombeo activo de sodio al exterior durante la onda lenta. ¿Cómo el trabajo químico? Despolariza la membrana, ponele, o se une un ligando al receptor, porque recuerden que acá el acoplamiento puede ser de varios tipos. El acoplamiento de excitación-contracción puede ser por estímulo, o sea, puede existir un acoplamiento eléctrico-mecánico, o sea, por factores nerviosos que causan la despolarización, o fármaco-mecánico, por factores humorales sin causar despolarización. Porque en realidad, lo que yo quiero es conseguir que aumente el calcio intracelular. Si aumenta el calcio intracelular, el músculo liso se va a contraer. Y eso lo puedo hacer despolarizando la membrana o no, mediante distintas sustancias, ligandos, neurotransmisores u hormonas, que abren canales de calcio del REL. Bueno, el músculo liso no tiene túbulos T, en su reemplazo tiene cavéolas, y el REL está menos desarrollado. Las cavéolas son como pequeñas imaginaciones de membrana, como si fuesen túbulos T primitivos, que contactan con un REL que no está desarrollado en todas las células, sino que está pegadito a las cavéolas de membrana. Es diferente también esto a lo que vemos en el músculo esquelético. Bueno, ¿cómo se da la contracción? Pasos. Primero se eleva la concentración de calcio en el LIC por acoplamiento fármaco-mecánico, eléctrico-mecánico, ahora vamos a retomar eso. El calcio se une a la calmodulina, que es una proteína fijadora de calcio, se activa la quinasa que fosforila las cadenas ligeras de miosina, se llama MLKC, quinasa de cadenas ligeras de miosina, se produce interacción actina-miosina, y el músculo liso se contrae. Estos son los 5 pasos de la contracción. Mirá, vos tenés que el calcio ingresa desde afuera, si es si hay despolarización, va a promover la salida de calcio de canales del REL, que estaban cerca de las cavéolas. Estos se llaman canales de rianodina de tipo 3. Vos tenés 3 tipos de canales de rianodina, 1, 2, 3, esquelético, cardíaco y liso. Estos son los de rianodina tipo 3. El calcio aumenta entonces en el citosol, proveniente de afuera o saliendo desde el propio REL. Si es un acoplamiento que sea sin despolarización, todo el calcio que provoca la contracción proviene del REL. Bueno, este calcio se une a la calmodulina, que tiene fósforo, se libera el fósforo, el complejo CACAL, o calcio-calmodulina, estimula a la MLCK, que es la quinasa de cadenas ligeras de miosina, esta se activa, y lo que hace es, gastando un ATP, fosforila las cadenas ligeras de miosina, y cuando las cadenas ligeras de miosina están fosforiladas, se pueden unir a actina para contraerse. Miren esto. Este es el mecanismo principal, porque hay otro que después vamos a ver. A diferencia del músculo esquelético, donde el calcio se unía a la troponina, acá el calcio actúa sobre la miosina. En el músculo esquelético, el calcio actúa sobre el miofilamento fino. En el liso, actúa sobre el grueso, aunque hay un segundo mecanismo en el cual actúa sobre las proteínas caldesmona y calponina del liso. El mecanismo principal es del grueso. Entonces, en el esquelético lo que hacemos es liberar los sitios activos de actina, inhibiendo las proteínas reguladoras. En cambio, acá lo que hacemos es estimular a la miosina para que se una. ¿Tá? O sea que el mecanismo es diferente. ¿Cómo se produce la relajación? Tiene que disminuir la concentración de calcio en el citosol. Para eso va a haber una captación de calcio desde el REL, por la bomba de calcio. Se va a activar una enzima, que se llama miosina fosfatasa. Esta va a desfosforilar las cabezas ligeras de miosina, se desacopla actina de miosina y se produce la relajación. Entonces, el calcio, que había aumentado en el interior celular porque había venido de afuera, puede salir al exterior por una bomba de calcio ATPasa o por un intercambiador calcio-sodio. Este es un transporte activo primario y este es un transporte activo secundario, porque el sodio que entró va a tener que salir. ¿Y cómo sale? Sale por una bomba, sodio, potasio, ATPasa, así que este termina gastando energía también, pero en asociación a la bomba. El calcio que salió del REL vuelve al REL, ¿sí? Por una bomba de calcio ATPasa del REL, que es la bomba de tipo cerca, SERCA que vimos en el músculo esquelético. Esto hace que la concentración de calcio en el REL disminuya, esto hace que la calmodulina se disocie de calcio, esto hace que al disminuir el complejo calcio-calmodulina, se active la miosina fosfatasa, desfosforila la cabeza de miosina, y cuando la miosina está desfosforilada, se separa de la actina y se produce la relajación. Bueno,
como el trabajo mecánico, que producía la contracción. En la copla excitación-contracción, entonces, vos tenés la fibra del músculo liso, ya sea que se produzca con despolarización de la membrana o sin despolarización de la membrana, por unión de una hormona o de un neurotransmisor al receptor, todo lo que provoca es que el REL libere calcio. El calcio se une a la calmodulina, forma el complejo calcio-calmodulina, el calcio-calmodulina estimula a la enzima MLSK, esta lo que hace es fosforilar la cadena de miosina. Mirá, cuando las cadenas de miosina están desfosforiladas, es como que está la cola de la miosina, está como atrapada por las cabezas, como si fuera una serpiente que se muerde la cola. Entonces, cuando fosforilás a la cadena de miosina, es como que la serpiente se desenrolla, y cuando esto ocurre, puede unirse a la actina para producir la contracción. Esto sería la fosforilación de las cabezas que provocaría la contracción, y esta la desfosforilación que provoca la fosfatasa, una quinasa fosforila y una fosfatasa desfosforila, esto causaría la relajación. Bien. Entonces, una vez que yo fosforilé la cabeza de miosina, se va a producir el contacto actina-miosina. Los filamentos de miosina, que tienen polaridad lateral, traccionan los filamentos de actina en direcciones opuestas. Así lográs una eficacia de acortamiento de hasta un 80%, el músculo estriado esquelético era solo del 30%. Esta contracción puede prolongarse en forma tónica horas o días, sin fatigarse. El músculo estriado esquelético lo hacía minutos porque si no se fatigaba. Bueno, esta era la polaridad lateral que decíamos, entonces este filamento va para allá, este filamento de actina va para acá, o sea, en direcciones opuestas. Y la eficacia de la contracción era del 80% porque como cada filamento se contraía, y era como que la célula estaba dentro de una red de filamentos, no es como el músculo estriado-esquelético que se contrae, por ejemplo, este extremo para allá y este extremo para acá, hacia el centro, con una eficacia de acortamiento del 30%. Acá se contrae en forma centrípeta, hacia el centro, pero no desde los extremos del eje longitudinal, no en un eje longitudinal, sino que este lo hace de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, o sea, en todo sentido. Entonces queda la célula comprimida en una red de microfilamentos. Bueno, la frecuencia de los ciclos de interacción actina-miosina es más lenta. 10 a 30 veces menor que en el músculo estriado-esquelético. O sea, la frecuencia de formación de los ciclos. Entonces, la frecuencia es más lenta. La fracción de tiempo que está unida a actina y miosina es mayor, sin embargo, generando incluso más fuerza que en el músculo estriado-esquelético, 6 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal contra 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que el músculo liso no solo es más eficaz para cortarse, genera más fuerza que el esquelético. La duración, el músculo liso comienza a contraerse 50 a 100 milisegundos después de su excitación. Alcanza su contracción 500 milisegundos después, y se relaja 1000 a 2000 milisegundos después. Pero obviamente que hay distintos tipos. No es lo mismo que tenga o que no tenga meseta. Pero dura más. Se acorta más. Genera más fuerza y dura más. El tiempo total de la contracción puede ser de 1 a 3 segundos. 30 veces mayor que el músculo estriado-esquelético. Sin embargo, como les decía, esto varía según el tipo de músculo liso, ya que en algunos la contracción puede durar 0,2 segundos, que igual es mucho más, porque son 200 milisegundos, cuanto el esquelético duraba 5 milisegundos, y otros hasta 30 segundos o más, como los potenciales de ondas lentas. Duración comparativa. Si yo comparo la contracción en forma de tensión desarrollada en función del tiempo, mirá, el esquelético se contrae y se relaja, y dura pocos milisegundos, 5 milisegundos. El cardíaco se contrae y se relaja, y como el cardíaco tiene meseta, puede durar, acá te dice hasta 1 segundo, en realidad no es tanto, dura 300 milisegundos la contracción. Y después acá tengo el liso. El liso sí, te puede durar 5 segundos, a 10. Puede durar 10.000 milisegundos la contracción, la onda lenta. O sea que la contracción del músculo liso es mucho más sostenida que la del estriado esquelético y del estriado cardíaco, de los estriados en general. Rendimiento. Decíamos, se acorta más, genera más tensión y la contracción dura más. ¿Sí? Entonces debe gastar más ATP. No. Paradójicamente, existe menor actividad ATPasa. Presenta menor requerimiento energético. El gasto ATP es entre 10 y 300 veces menor que el músculo estriado esquelético, así que es más eficiente. Esto es por algo que se llama mecanismo de cerrojo, que ahora vamos a hablar del mecanismo de cerrojo, pero quiero destacar el punto el anterior.
Chicos, piensen en las funciones del músculo liso. Por ejemplo, mantener las arterias contraídas para sostener la presión arterial. Por ejemplo, desencadenar el parto, horas, lo que dure la expulsión, no se puede detener en la mitad, habíamos dicho, en sexualidad. Por un mecanismo de retroalimentación positiva, el reflejo de Ferguson, una vez iniciado el parto, tenía que terminar. El peristaltismo puede durar 72 horas, 3 días el peristaltismo gastrointestinal. Entonces el músculo liso tiene que contraerse, y la contracción generando procesos de larga duración. Si estos procesos, el parto, la regulación de la presión arterial, la digestión, el tránsito gastrointestinal, fuesen comandados, o si el intestino, el útero, etcétera, tuviese músculo esquelético, el gasto energético sería 300 veces mayor, sería insostenible energéticamente. Pero el liso gasta poco. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo llamado el cerrojo. El mecanismo de cerrojo del cual es un mecanismo según el cual el músculo liso se puede mantener contraído con poco gasto de ATP, ya que el ATP lo gastás inicialmente para activar la contracción, y luego la misma se sostiene en el tiempo sin gastar ATP. ¿Por qué se llama mecanismo de cerrojo? Porque yo gasto ATP. Fosforilo la cabeza de miosina. La cabeza de miosina se une a la actina y se dice que el cerrojo está echado. O sea, cerré con llave la puerta. Hasta que no venga una fosfatasa y de fosforile a la miosina, el cerrojo está echado. O sea, actina y miosina se encuentran unidas, generando tensión sin nuevo gasto de ATP. Esto permite mantener una contracción mucho tiempo con poco gasto. El rendimiento es muy bueno en el músculo liso. Bueno, ahí tiene el mecanismo de cerrojo. Yo tenía, acuérdense que parecía como si fuese una serpiente, dos cabezas, o sea, o dos serpientes con las colas enrolladas, pero a su vez, como que se muerden las cabezas y entonces quedan como formando un anillo. Esto no puede interactuar con actina. Entonces, yo gasto ATP, fosforilo las cabezas de miosina, la cadena ligera, y entonces se desenrolla. Una vez enrollada, puede contactar con actina, se puede dar la contracción, se puede generar tensión. Hasta que la fosfatasa no le saque la llave a la cerradura, o sea, no libera el cerrojo, o sea, no desfosforile a la cabeza de miosina, el músculo va a permanecer en contracción. En un estado activo o estado trabado. Bueno, esto explica fenómenos como la relajación por estrés. Y la relajación por estrés inversa, ya que cuando el músculo liso está distendido, el cerrojo se opone al cambio de longitud. Luego se activan ciclos de enzimas, se libera actinimiosina para volverse a unir a una longitud mayor, pero desarrollando la misma tensión. Se dice que se forman los llamados puentes de Aldaba, que son esos puentes de contacto actinimiosina. O sea, yo tengo actinimiosina agarrado acá. Distiendo el músculo, por ejemplo en la vejiga, lo distiendo. Se rompen los puentes, se estira el músculo liso, pero se agarran acá, a una longitud mayor. A esa longitud lo estiro. Estiro, genero tensión, rompo los puentes, se pueden agarrar acá, a una longitud mayor. O sea, como que el músculo liso se va adaptando a valores crecientes de presión sin ofrecer tanta resistencia. Se va acomodando como si fuese una masa viscosa. Se la llama relajación por estrés. Y se puede graficar. La curva de presión-volumen para el músculo liso, podemos tomar una que se llama ciclometrograma, que explica cómo se va relajando la vejiga a medida que se va llenando. Y muestra estas fases, que la vamos a retomar cuando veamos micción en ser humano, este mismo año. Si yo grafico la presión en centímetros de agua en función del volumen durante la fase de llenado, yo veo que al principio cuando se llena, entra el volumen y como el músculo liso le ofrece resistencia, se eleva rápidamente la presión, hasta que el músculo liso se acomode, se forme esa relajación, desencadene esa relajación por estrés, y entonces yo puedo seguir llenando, pero con ningún gasto con ningún aumento de presión, o muy poco aumento de presión, hasta que se rompan de nuevo los puentes, y aumente nuevamente la presión, y así esto podría ir subiendo varias veces como una escalera, a medida que el músculo liso se relaja. Acá sube bruscamente porque acá se contrae el detrusor, y entonces aumenta la presión porque acá va a mear. Esto durante la micción. Esto durante el llenado, esto durante la micción. Esta curva se llama cistometrograma, es decir, medición de la vejiga, gráfico de medición de la vejiga, del músculo liso de la vejiga, donde grafico la presión generada por el llenado o por la contracción durante la micción en función del volumen. Y acá te da una fórmula que vamos a ver mucho en trabajo y tiempo libre, que es la de adaptabilidad, que es delta B dividido delta P.
cambio de volumen por cada unidad de cambio de presión. Bueno, bien. ¿Cómo se regula la contracción del liso? Puede darse por factores nerviosos, por factores locales, por factores humorales. Lo que vos lográs, lo que necesitas lograr con esos factores es que aumente la concentración de calcio en el REL, en el citosol. ¿Y cómo lo lográs? Despolarizando la membrana, y que, por una hormona o un neurotransmisor, y que entonces los canales, canales de calcio dependientes de voltaje se abran para que el calcio entre. También pueden abrirse canales de calcio dependientes del ligando, no de despolarización voltaje dependiente, o sea que se abran directamente cuando un ligando ingresa a la célula, o a través de mecanismos que no despolarizan la membrana, acá y acá es un acoplamiento eléctrico-mecánico, porque se despolariza la membrana, pero acá no, es fármaco mecánico. La hormona o neurotransmisor se une a receptor de membrana, se estimula la proteína G, por ejemplo la proteína GQ, se estimula la fosfolipasa C, se genera IP3, a partir del fosfoinositol bifosfato. Ese IP3 abre canales de calcio del REL y el calcio sale. ¿Sí? Acá estaría la bomba de calcio TPasa que hace cuando el músculo se relaja que el calcio entra. Bueno, entonces a mí no me importa cómo se produjo el aumento de calcio. Si se produjo por apertura de canales de calcio de membrana por despolarización, o si se produjo por apertura de canales del REL, porque un neurotransmisor, una hormona, se reunió a un receptor de membrana y generó IP3. A mí lo que me interesa es que el calcio aumente. Si el calcio aumenta dentro de la célula se va a contraer. En el músculo esquelético solo puede aumentar el calcio si entra calcio desde afuera. ¿Sí? Es decir, si entra sodio desde afuera, o sea, si hay despolarización, eso quise decir. Y entonces todo el calcio es el del REL. Pero el músculo liso puede hacerlo por ingreso de calcio desde afuera, por despolarización, o sin ingreso de calcio de afuera, por salida de calcio del REL, sin despolarización. ¿Entienden? Entonces, estos factores nerviosos pueden ser acetilcolina del sistema nervioso autónomo parasimpático, que causa contracción en algunos músculos lisos y relajación en otros. ¿En qué músculos lisos van a causar contracción? En aquellos que tengan receptores muscarínicos de tipo 1, 3 y 5, que son los que están acoplados al aumento del IP3. ¿En qué músculo liso van a causar relajación? En aquellos en los que el receptor sea muscarínico de tipo 2 o 4. En lugar de aumentar el IP3, o lo disminuye o afecta el AMP cíclico, son distintos. Las catecolaminas del sistema nervioso autónomo simpático causan relajación en algunos y contracción en otros. ¿Cuándo? Si la catecolamina se une a receptores alfa, de tipo 1, alfa 1, producen aumento del IP3 y contracción. En cambio, si se unen a receptores beta adrenérgicos, estos actúan con el AMP cíclico y causan relajación. Aumenta el AMP cíclico, recuerden que el AMP cíclico en el músculo liso lo relaja, recuerden sexualidad. Entonces, uno dice, el sistema nervioso autónomo simpático contrae y el parasimpático relaja, depende de dónde, depende de qué receptores. El parasimpático puede contraer o relajar. Contrae cuando la acetilcolina se une a receptores de tipo muscarínicos 1, 3 y 5, los impares. Relaja cuando la acetilcolina se une a receptores de tipo pares, muscarínicos 2 y 4. Catecolaminas. Contrae cuando las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, se unen a receptores de tipo alfa, vinculados al IP3. Y relaja cuando se unen a receptores beta adrenérgicos, vinculados a la AMP5. Bueno, acetilcolina y catecolaminas suelen ser antagónicas. Factores locales. El oxígeno. Su aumento contrae el músculo liso vascular. El dióxido de carbono lo relaja. Se llama teoría miogénica. Yo para controlar el músculo necesito oxígeno para los sustratos metabólicos. Porque la contracción del liso, a diferencia del esquelético, es principalmente aeróbica. Si no tengo oxígeno, no tengo... si tengo oxígeno, digo, el aumento de oxígeno va a permitir generar energía para contraer el músculo liso. El dióxido de carbono se va a aumentar cuando no haya oxígeno. Implica disminución de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Relajará el músculo liso vascular. En el pulmón es al revés. Lo vamos a ver con la partida de UP4, UP5. Porque ambos gases actúan exactamente al revés. Porque el oxígeno, si cae, va a producir dilatación de los vasos que irrigan a los alvéolos donde hay poco oxígeno. ¿Para qué? Para que sea captado más oxígeno. O sea, la sangre es derivada hacia los alvéolos que permiten la difusión. Bueno,
pH. Tu disminución causa relajación del músculo liso vascular, ¿sí? O sea, a bajo pH se relaja el músculo liso vascular. Sustancias químicas como la adenosina, producto del ATP, el ácido láctico, producto de la glucosa, el potasio causa relajación del músculo liso vascular, y la temperatura, su aumento causa relajación del músculo liso vascular. Así como arriba hablábamos de la teoría miogénica, esto se llama teoría metabólica, y se puede incorporar el dióxido de carbono a la teoría metabólica. Cuando un tejido aumenta su metabolismo, necesita más oxígeno. Para eso se tienen que relajar los vasos. O sea, se tiene que dilatar el vaso. Se tiene que producir vasodilatación. Para que se produzca vasodilatación, se tiene que relajar el músculo liso del vaso. Entonces, cuando un tejido aumenta su actividad metabólica, ¿qué pasa? Genera temperatura, porque el metabolismo genera calor. Baja el pH, porque el metabolismo genera sustancias ácidas. Libera adenosina, porque consume ATP, se transforma en ADP, el ADP se transforma en AMP, y la AMP se transforma en adenosina. Se genera ácido láctico, porque en la glucosa, y si cayó el oxígeno, empieza a tener un metabolismo anaeróbico y genera ácido láctico. Genera dióxido de carbono, porque lo generan las reacciones de decarboxilación, como aquellas que ocurren, con la decarboxilación oxidativa que alimenta el ciclo de Krebs. Conclusión, cuando un tejido aumenta su metabolismo, aumenta la temperatura, aumenta la adenosina, aumenta el ácido láctico, aumenta el potasio, disminuye el pH, disminuye el oxígeno, aumenta el dióxido de carbono. Todo esto dilata el vaso. Entonces, un tejido que aumenta su actividad le dice al vaso que se dilate para que le dé más oxígeno, dado que su actividad aumentó. Eso se llama teoría metabólica de la regulación del flujo local. Lo vamos a ver con trabajo y tiempo libre, pero se basa en la regulación del músculo liso. Bueno, ¿qué más? Hormonas. Hay un montón que regulan al músculo liso contrayéndolo o relajándolo. Catecolaminas, que ya vimos, la antidiurética, la oxitocina, que vimos con parto, la serotonina, la histamina, la angiotensina, todo esto causará contracción o relajación del músculo liso según el receptor al que se une. Así que el músculo liso puede estar regulado por factores nerviosos, factores locales, factores humorales. Bueno, ¿qué hace el calcio? El calcio extracelular es muy importante, ya que el REL está poco desarrollado en el liso. No es como el esquelético, que no dependía del calcio extracelular. El esquelético no depende del calcio extracelular, liso y cardíaco sí. Este calcio ingresa al músculo liso por las cavéolas, imaginaciones análogas a los túbulos T, y estimula la salida de calcio del REL. Así, el aumento de la concentración de calcio extracelular aumenta la contractilidad, pero solo si se da con despolarización. También recuerden que algún músculo liso podría contraerse solo con calcio intracelular. Así que reformulemos lo que le dije antes. El esquelético solo se contrae con calcio intracelular. El cardíaco, lo vamos a ver cuando veamos fisio del MEC, se contrae con calcio extra-intra, pero para que salga el calcio del REL tiene que entrar sí o sí 100% el calcio extracelular. En un medio sin calcio, el músculo cardíaco no se contrae. Y el liso usa los dos. Como se puede despolarizar por acoplamiento, se puede activar por acoplamiento eléctrico-mecánico con despolarización y por acoplamiento fármaco-mecánico sin despolarización, el calcio extracelular es necesario, muy importante, pero no indispensable como en el cardíaco. ¿Sí? Bueno, ¿cómo actúan los distintos factores? La función más importante, retomemos lo que vimos en trabajo químico, es que elevan la concentración de calcio, que activa la quinasa de cadena ligera de miosina en el músculo, en el miofilamento grueso. Otras funciones pueden inhibir vía calcio-calmodulina las proteínas calponina y caldesmón del miofilamento fino, o pueden estimular a una quinasa que se llama quinasa Rho, que inhibe a la fosfatasa de cadena ligera de miosina, no misosina, del miofilamento grueso. Entonces, el mecanismo principal es que yo actúo sobre el grueso. ¿Qué hago en el grueso? Yo hago que, por ejemplo, esta es la miosina inactiva. La quinasa de cadenas ligeras fosforila la cadena ligera. Y esto lo hace el calcio-calmodulina, que estimula a la quinasa de cadena ligera de miosina. Pero a su vez, la proteína G-Rho estimula la quinasa Rho, que inhibe la fosfatasa. Entonces, si yo estimulo a la quinasa, pero inhibo a la fosfatasa, la mantengo activa. ¿Sí? Este es el mecanismo principal de activación. Vía estímulo de la quinasa por calcio-calmodulina, inhibición de la fosfatasa por la quinasa Rho. Acción sobre los finos, secundaria.
actuaría sobre el caldesmón principalmente y la calponina. Cuando la actina tiene caldesmón y calponina, que es una proteína de fijación a calcio, no hay contracción, está relajado. Entonces, el calcio-calmodulina se une a la calponina actúa sobre el caldesmón es fosforilado y es desvinculado de actina y miosina, y entonces la actina, tropomiosina y miosina sin caldesmón, perdón, la actina y la tropomiosina sin caldesmón podría unirse a la miosina. Quiere decir que este es un mecanismo que actúa sobre la actina del fino vía caldesmón y calponina. Es un mecanismo secundario. Quiero decirles que no es solo que actúa sobre el grueso, es el mecanismo principal, pero también puede actuar sobre el fino. En el esquelético y en el cardíaco, el calcio solo actúa sobre el fino. Bueno, resumen. La regulación del músculo liso se puede producir por entrada de calcio desde afuera, ¿sí? Por salida de calcio desde el REL. Esto va a provocar la unión de calcio a calmodulina. Esta salida de calcio del REL se puede producir cuando agonistas como la norepinefrina, la angiotensina 2, la endotelina 1, se unen al receptor de membrana, se estimula una proteína G, esta proteína G estimula la fosfolipasa C estimula la formación de IP3, el IP3, que es el inositol trifosfato, abre canales de calcio del REL, el calcio sale. O sea que el calcio entró desde afuera, porque se despolarizó el potencial de transmembrana, el BM, causado por neurotransmisores u hormonas, o salió del REL porque aumentó el IP3, causado por neurotransmisores y hormonas, uniéndose a su ligando. Sea como fuere, el calcio se une a la calmodulina, se estimula la proteína quinasa de cadenas ligeras, la actina y la miosina se contraen, se unen, cuando las cadenas ligeras de miosina están fosforiladas, eso produce la contracción. Pero ¿qué pasa? La contracción, la relajación va a ocurrir cuando la miosina fosfatasa esté activa. Esta desfosforila a las cadenas ligeras de miosina, y cuando las cadenas ligeras de miosina no quieren fósforo, el músculo liso se relaja. Si yo quiero mantenerlo contraído, además de estimular la quinasa, voy a inhibir la fosfatasa. ¿Cómo lo hago? Por el sistema de la quinasa Rho. ¿Tá? La quinasa Rho es una proteína G de membrana. Cuando le uno GTP, se activa la Rho. Al activarse la Rho, se activa la quinasa Rho. Al activarse la quinasa Rho, se fosforila la miosina fosfatasa. Al fosforilarse la miosina fosfatasa, se inactiva. Y si se inactiva, el músculo liso se mantiene contraído, con poco gasto de ATP, el que gasté para activar, para fosforilar a la miosina, a la cadena ligera de miosina, y entonces puede contraerse durante mucho tiempo, con poco gasto de ATP, generando más tensión que el músculo esquelético. Más fuerza, más acortamiento, más duración, más rendimiento, porque tiene menor gasto de ATP. ¿Entienden? Este es el mecanismo principal. Bueno, bibliografía de esto, Eneser, Ross, Isobota para la parte de histología, el Guyton, en el capítulo 8, ¿no? El 6-7 era esquelético, el 8 de liso, el 9 de cardíaco, y si no, el Gannon o el Behan Taylor, o cualquier libro de fisiología del cual dispongan. Bueno, entonces terminamos eléctrico, cualquiera. Terminamos estriado esquelético, eso quería decirles, y terminamos liso. Estos temas son exclusivos de la UP, de la UP1, porque después no se vuelven a ver. Cardíaco, se los pueden haber dado para leer en la UP1, para compararlo con el esquelético, pero como se vuelve a ver en la 3, yo voy a empezar las clases de fisiología de la UP3 hablando de la fisiología del músculo cardíaco. ¿Estamos? Porque ahí lo voy a vincular con el trabajo eléctrico, los potenciales de membrana del corazón, el trabajo mecánico que es el ciclo cardíaco, etc. Así que lo dejo por ahora. Si lo leo no está bien, pero yo la clase se la voy a dar con la UP3. Con esto concluimos las clases de la UP1 y comenzamos con la de la 2. Cuídense, hoyuelos.